You are currently the only person in this conference. Muy bien. Ok, ¿me escuchan? Por favor, si me escuchan bien. Sí. Ok, gracias, Paula. Listo, vamos a seguir entonces. Ok, compartir la pantalla. Eso, Profe, señor. ¿me confirma por favor la fecha de entrega para esta tarea, por favor? Cada entrega a Alejandro, ¿no? Alejandro Sánchez. Cada entrega, como dijimos al comenzar el curso, Alejandro, nos la hacemos por cada semana, teniendo en cuenta, para que recuerden, que el viernes 31 de marzo, de este viernes en 8 días, está el cuestionario individual. El curso pues va durante un mes, que empezamos a comenzar en marzo, y las entregas, como lo hemos venido haciendo, una semanal. Cada semanita una entrega. Y la final va a ser el cuestionario individual, que, ya valga la aclaración nuevamente, está disponible solo ese día, el día 31 de marzo, el viernes, desde las 0 horas hasta la medianoche, para que en cualquier momento del día, por favor, puedan ingresar. Ante cualquier dificultad que se tenga, ya les indicaré, lo van a reportar al área técnica por cualquier inconveniente que se pueda llegar a presentar. Y solo está en ese momento, pues porque ya es, primero es el cierre ya del curso para esa fecha, para poder entonces terminar de revisarles las entregas y poder subir y pasarles notas a la coordinación y que arranquen el siguiente módulo. Bueno. Profesor Luis, qué pena antes Señora. de que retome. Qué pena. Yo me embolaté ahorita porque se me bloqueó aquí. En viabilidad, los flujos de caja que usted tomó operacionales. Sí, señora. Estos se tomaban desde el año 0, también acá en flujo de caja, ¿cierto? En el año 0, sí, señora, en el año 0, Ana Cecilia, en el año 0, vamos a mirarlo. En el año 0 el flujo, no existe año 0 aquí en el flujo de caja, aquí no hay. En la viabilidad sí hay año 0, pero en el año 0 va en 0. Aquí el flujo de caja en el año 0 está en 0, ese no cambia. Empiezan a copiarlos a partir del año 1. Flujo de caja aquí, flujo de caja B21, que es este. Flujo de caja B21, este valor, vea, desde el año 1. Toman este primer dato del flujo de caja, que es el que van a pegar acá, y lo desplazan para los demás años, porque aquí ya el flujo de caja nos quedó proyectado en los 10 años. Y ya listo. Bueno, lo último que veíamos antes de pasarnos aquí a este nuevo enlace era que aquí en la hoja de flujo de caja no olvidaran colocar aquí la compra de activos, ¿no? En el año quinto, este valor. Aquí está con muchos ceros, tiene un formato diferente. Ahí está. Los mismos 21.800 negativos que están acá, estos, que fue porque nos tocó reponer muebles y enseres y equipos de cómputo, porque a los 5 años se nos vence la vida útil, entonces vuelve y se compra. Y ahí está ya la vida. Señora. Según lo que dijo el compañero, la mesa de trabajo de este trabajo se cierra hoy. No. No hay problema. No. Yo, de pronto si está para cerrar hoy fue que me quedó mal la fecha, ¿no? Pero yo se las abro. Cierra, hoy se cierra la mesa de trabajo de la actividad anterior. Y también está, pues puede que bueno, listo, ya yo les corrijo, listo. Gracias por avisar, gracias. A veces uno se embolata en las fechas, pero listo, yo les corrijo y les amplío la fecha para hasta dentro de 8 días, claro que sí. Me faltaba. Claro, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a la evaluación. Ahora sí ya tenemos la información. En eso consiste evaluar un proyecto, tener unas inversiones y tener unos flujos de caja. Finalmente quedan 11 valores, en este caso un proyecto evaluado a 10 años, los 10 años de resultados con el año 0, que es el de las inversiones. Solo la inversión fija y la diferida, porque el capital de trabajo ya queda en todos los años. Y estos datos son los que nos van a definir si es o no es viable el proyecto. Entonces vamos a mirar esta información que aparece aquí, que esta fue tomada ya
del de fotografía y filmación, qué hay que adecuarle, qué hay que cambiarle. Entonces, muy sencillo. En el proyecto de documento base de la cancha sintética que tienen allá, como les mostré en el módulo, este que es formulación, planeación, este es el proyecto de la cancha sintética, ¿no es cierto? Con los datos que ya miramos aquí, del nivel de ingresos, de la capacidad instalada. Aquí al final del proyecto están las variables que se utilizaron para evaluar el proyecto de acuerdo con las condiciones del mercado en su época. Vamos a utilizarlas, mira, ahí están, en la página 19, en la penúltima página de ese informe, de ese módulo que tienen ahí en la mesa de trabajo como documento base. Entonces vamos a usar tasa RF 7%, la voy pasando y les voy explicando. Tasa RF 7%, entonces nos vamos aquí a la hoja de, vamos a quitar lo que es el de fotografía, ya vamos a eliminarlo si no nos confundimos aquí. Démosle guardar, listo, dejamos aquí el de la cancha sintética. Entonces aquí no es 7.92 sino 7%, dice tasa RF 7%. ¿Qué es esto de tasa RF? Como les digo, cada una de las cosas que les voy diciendo lo pueden conseguir en el documento que encuentran en el recurso digital. Ahí está explicadito cada uno. Trataré de darles una explicación sencilla, básica, para no demorarnos mucho. RF significa, son las siglas en inglés de libre de riesgo, risk free. Libre de riesgo en nuestro país es un test, en este caso diría 5 años, pero aquí se puede usar el de 10 porque la proyección es a 10. Es lo mínimo que esperaría uno que rinda un proyecto, porque es en lo que yo puedo invertir, cualquiera de nosotros puede invertir en un test. ¿Y por qué se denomina libre riesgo o riesgo? Más que libre de riesgo en la parte financiera no hay nada. Esto se asemeja más que sea libre a riesgo bajo, el de menor riesgo. Y la inversión de menor riesgo en Colombia es comprar unos bonos, estos son unos bonos que emite el Banco de la República, denominados TES. Y esos TES, que son títulos del Estado o títulos de la tesorería, son los de más bajo riesgo porque está, como su nombre lo dice, respaldados por el Banco Central. Entonces, por eso es el más bajo riesgo que hay. No es el CDT del Bancolombia, no es el CDT del Banco Bogotá o del JP Morgan, no. Bancos muy importantes, pero el principal de respaldo y de menor riesgo siempre va a ser el Banco Central. En Colombia, Banco República. En Estados Unidos, la FED. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de la FED a 10 años, a 15 años. Ok, bueno. Entonces se utilizó esa tasa según aquí el proyecto. 7. El beta no apalancado o beta unlevered, esa es la U, unlevered, no apalancado, 1.56. ¿Qué es ese beta? Vamos a usarlo aquí, 1.56. Estoy usando las bases que se utilizaron para el proyecto. El beta operativo, dice aquí, no apalancado, es que se toma como referencia de una página de un señor Damodaran, ahorita al final me acuerdan para mirarla. Y ahí tenemos entonces diferentes elementos de análisis de acuerdo con el sector. Desafortunadamente en Colombia, para calcular estos betas, que son unas medidas de sensibilidad, de riesgo, se utilizan las cotizaciones de unas empresas o de un sector. Pues en Colombia son muy pocas las empresas que cotizan en Bolsa de Valores. No sé si ustedes han ingresado alguna vez a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, la BBC. Hay como 200 y pico empresas inscritas en la Bolsa de Valores, pero realmente en movimiento, en bursatilidad diaria, no son sino como 25, 30 máximo. Incluso tenemos un índice que es el índice Colcap en Colombia, que es de las 25 empresas. En Estados Unidos, imagínense, está el índice Standard & Poor's, el S&P 500 empresas de las muchas que cotizan. Entonces, la gran diferencia. Entonces nosotros en nuestro país no tenemos un mercado de capitales de accionario que nos permita identificar estas medidas de sensibilidad, que es cómo está cambiando el comportamiento del precio de esa acción, de un sector. Si estoy evaluando el sector de canchas sintéticas, el sector de recreación y deporte. Entonces se toma referentes, unas páginas que un señor Damodaran ha establecido betas para mercados emergentes, como el caso de Colombia,
donde la actividad nos dijo que era ese el beta. Ese es el beta de unas empresas de ese sector, fuera de Colombia, y luego lo que hacemos es que lo apalancamos. Por eso se llamaba beta no apalancado, como dice acá. Beta operativo no apalancado y luego se convierte en apalancado, según la empresa. La tasa de impuesto de renta del 34, esa sigue siendo la misma que estamos usando aquí, el 34. Bueno, aquí viene con copia de seguridad. Entonces evitemos esto y cambiémosle aquí. Le decimos igual, y vamos a usar aquí del PIG, en el estado de PIG, y buscamos por aquí en la parte inferior el 34. Esta es la tasa de impuesto de cualquier año, no importa, 34. Ahí aparecía como 34, pero venía con referencia por allá a otra hoja, ¿no? Relación deuda-capital, mire, aquí viene también con base en una operación ahí. Borramos esto, vamos a calcular la relación D sobre K. Esta es muy sencilla. Esto es simplemente dividir el valor de la deuda sobre el valor de los recursos propios. Esa es la relación D sobre K. Porcentaje o valor de lo que se va a apalancar con crédito financiero y valor o porcentaje de lo que se va a apalancar con recursos propios, capital. Entonces vamos a hacer esa división, D sobre K. ¿De dónde la sacamos? Aquí de la hoja del flujo de caja. Aquí está en el año 1, está cuánto fue de crédito y cuánto fue de recursos propios. Entonces hacemos la división. D, crédito, D, deuda, D, sobre K, recursos propios, capital. Dividimos al revés, ¿no? Primero el valor inferior, el de la celda 29, fila 29 sobre el de la fila 28. Es la relación D sobre K. ¿De qué depende? De cómo va a financiar usted el proyecto. 50-50, 70-70-30, 80-20, ya sabemos que máximo 70 de crédito, 70%. Listo, D sobre K. Beta apalancado, él ya lo calcula. ¿Qué hace? Él toma entonces este beta que se utilizó de un sector, como les decía, y lo convierte a la empresa, al negocio. Y el negocio lo estamos apalancando en esta relación, 2,31. Rentabilidad promedio del mercado. Para esta rentabilidad, entonces, se utiliza lo que es una tasa plus o prima del mercado. Ya les explico. Aquí el proyecto utilizó como tasa plus el 5%. Entonces vamos a usar ese mismo, 5% acá. Entonces, ¿el proyecto qué hace? Necesita calcular una tasa, que es esta famosa CAPM. Ya con eso ahí ya estos datos ya nos quedaron listos para que él calculara esta tasa. CAPM traduce, estos son también términos en inglés, esto es Model Price Access Capital, modelo precio activos de capital. En cristiano y en términos sencillos, la tasa CAPM es el costo de los recursos propios. ¿Cuánto le vale a un socio, a un inversionista, la plata o los recursos en este proyecto? Entonces, según las condiciones del proyecto, la inversión en este proyecto le está representando un costo del 26, casi del 27% efectivo anual. Es una forma que hay de calcular el costo de lo propio, que es bien difícil, ¿no? ¿Cuánto vale sus recursos? ¿Cuánto vale su plata? Si uno se preguntara cuánto vale mi plata, la respuesta, no vayan a creer, es, yo creo que poquito, ¿no? Pues, ¿cuánto aspira usted a que le rinda su dinero? Muchísimo. Entonces, siempre en la evaluación de un proyecto, y aquí lo vamos a ver de manera muy explícita, la plata prestada es más barata que la plata propia. Y aquí lo vemos, ya miramos esto, de dónde sale. ¿Y cómo se manifiesta eso? Siempre va a ser así, un proyecto que se va a financiar con plata prestada que aparentemente creería uno, y aquí estamos financiando, ¿cómo fue? 70-30, porque dijimos al final, 70% crédito, 30% propio, pues esto es una buena fuente de financiación, está empleando más recursos de lo que es más barato, el crédito, que lo propio. Y esta es una falacia que uno siempre tiene, ¿no? Que la plata prestada, ¿cómo así que es más barata? Si la plata mía, yo no tengo que pagar intereses, mientras que en la plata prestada sí tengo que pagar intereses, sí, pero precisamente esa es la falacia que hemos creído, que como hay que costear y hay que pagar, ya tiene un valor, un costo, y lo suyo, no es que lo mío no tengo que pagar intereses, bueno, no los tiene que pagar, pero ¿cómo consiguió los recursos? ¿Cómo llegaron ahí? Entonces, el conseguir los recursos como propios ha sido todo una experiencia, toda una vida. Uno diría,
¿Y lo mío qué? ¿Yo qué voy a invertir si yo no tengo nada invertido? Y si fuese a invertir, listo, pues tengo unas inversiones, tengo una platica, ¿y cómo la consiguió? Pues no sé, a no ser que hubiese sido que una herencia, una lotería, una rifa, ¿no? Pero con esfuerzo, con sacrificio, ¿no es cierto? Con mi trabajo. ¿Y mi trabajo de cuánto tiempo? Tantos años. Y para llegar a ese trabajo, ¿qué le tocó hacer? Pues estudiar, prepararse, tener conocimientos, tener bases. ¿Y eso cuánto cuesta? No, es que eso me lo pagaron en la casa o una beca. Bueno, listo, se lo pagaron. Pero ¿cuál fue el costo suyo de su dedicación, su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, etcétera? Eso tiene un valor. Y eso es mucho más que pedir una plata prestada, porque pago unos intereses y me la están dando, me están trayendo la platica, me la están facilitando, pago intereses, mientras que la propia tiene toda una historia de vida para conseguirla, ¿de acuerdo? Entonces, el proyecto lo que hace es, siempre se ha utilizado ese concepto de cómo evaluar la plata propia, y existe esta tasa, que es con base en esto. Eso es el RF más el beta apalancado. Allá tienen las fórmulas para no entrar en el detalle. La tasa libre más el beta apalancado por la prima del mercado. Incluso se utiliza a veces más la prima riesgo país en la inversión que estamos realizando. ¿Y en qué consiste? Para definirles esto, cómo se calculó. Dice, pues si usted va a invertir en un proyecto, usted tiene que aspirar que el proyecto, esto es lo que estamos diciéndole aquí al proyecto, lo mínimo que yo aspiro a que me rinda el proyecto es al 27%. Si no me rinde el 27%, no me sirve. ¿Por qué? Porque cojo mi platica, me la llevo a un test que me rinde mucho menos. Listo. Pero no hay riesgo, mientras que este proyecto tiene un riesgo. ¿Y dónde está el riesgo de este proyecto? Está aquí, en este beta, en esa medida de sensibilidad, de varianza, de variación. Eso se saca precisamente por varianzas, por desviaciones de una media, un promedio con respecto a una serie de puntos que es la cotización de una acción del sector con respecto a una media, y eso determinó una desviación, se eleva al cuadrado, se obtiene una varianza y se le calcula una covarianza, que es con respecto al mercado. Bueno, eso es una formulita ahí estadística. Eso ya está dado en unas páginas para unos sectores. Se apalancó según la forma en que esté apalancando el proyecto. Si tiene más crédito, pues entonces ese beta va a ser más alto. Va a tener de 1,56 pasa casi a 4, porque está financiándose 2 veces por cada peso de capital, son casi 2 pesos con 31 de deuda. Claro, porque vimos que aquí era mucho más la deuda, ¿no? 460 de deuda y casi 200 de capital, de propio. Entonces una relación 2,31 y eso genera un beta apalancado más alto, que es el que con base en esa relación se determina. Y luego la prima del mercado. Esto es lo que me ganaría si invierto en un test que no tiene riesgo, riesgo bajo, pero si invierto en acciones en el mercado financiero accionario, ese ya tiene un riesgo más alto y eso tiene una rentabilidad mayor que la del riesgo solito. Entonces, esa combinación de series y de factores determinó cuánto costaría su plata. Es decir, si usted quiere invertir en este proyecto, le estaría representando un costo del 27%. ¿Lo hace o no lo hace? Pues vamos a mirar si nos sirve o no nos sirve. ¿Listo? Bueno. Siempre se sacan las tasas, como lo ven aquí, con inflación y sin inflación. Lo mismo el WACC, con inflación y sin inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando el proyecto se hace a precios constantes, va sin inflación. Cuando se hace a precios corrientes, va con inflación. ¿Y cuando sabemos que está a precios constantes y a precios corrientes? Ya lo miramos en el proyecto anterior de fotografía, que les decía que aquí en la hoja de insumos, exactamente la misma estructura, aquí está, tasa de inflación proyectada, 0. O sea, nos quedó constante, el mismo costo de cada año, los mismos precios de venta de cada año, constante. No tiene ningún problema, estamos evaluando el proyecto y es mucho más recomendable hacerlo de esta manera, para evaluar, mirar la viabilidad del proyecto. Entonces quiere decir que como estas tasas, la RF, la tasa de impuesto, la relación deuda-capital, la rentabilidad del mercado, todo esto nos quedó con precios de mercado, precios corrientes, hay que quitarle a esto la inflación, porque la proyección, estos resultados no están con inflación. Entonces, si lo dejamos así, está bien aquí la proyección, pero nos queda mal evaluado porque nos quedó todo con inflación.
Entonces, por eso aquí se calcularon las dos, dependiendo si la proyección está con o sin. Como esto está sin inflación, entonces aquí le tenemos que decir, quíteme a este valor, quíteme la inflación. Aquí está con 350, que era el proyecto de fotografía. Pero este proyecto se hizo con una inflación aquí nos decía, en la parte inferior, aquí está, la tasa de inflación anual a la fecha de evaluación del proyecto de cancha sintética estaba en el 5,50. Entonces vamos a usar ese aquí, 5,50. Y él automáticamente ya calculó aquí la CAPM, costo de los recursos propios, CAPM, sin inflación. Quítele a esto el 5,50. Para restar tasas no es simplemente 26 menos 5, es dividir 1 más esto sobre 1 más esto. Bueno, aquí está la operación. Ahí la pueden ver, 1 más la tasa CAPM con inflación sobre 1 más la tasa de inflación menos 1, restar tasas. Muy bien. Costo de recursos propios. Mire, ahí está con una fórmula por allá, no sé qué. No nos sirve. Vamos a mirar cuánto es el costo de los recursos propios. Pues va a ser igual. Nos vamos aquí al flujo de caja. Tomamos los recursos propios, el valor del flujo de caja, y lo dividimos, paréntesis, en la suma de los dos. O sea, ¿cuánto representa casi 200 sobre la suma? Sobre 660. Sobre los recursos propios más el crédito. ¿Qué porcentaje del total de la inversión que se necesita en el proyecto lo va a hacer con plata propia? Ya hicimos ahí la operación, ¿ok? Entonces es... Qué pena, profe. ¿Eso es dividido sobre la suma de qué? Que no alcancé a ver bien. Ahí está, B28, es que B28 más, aquí me quedó mal, más B29, hagámoslo aquí otra vez. Dividido entre la suma de las dos, la suma de los dos valores. Los recursos propios sobre la suma de recursos propios más crédito financiero. Más el crédito financiero. B28 más B29. El 30%. Nos dice el 30-23. Aquí habíamos dicho que era el 30, pero como aquí le quitamos a los 461 1.460.000, él automáticamente aquí lo arregló. Los recursos propios, ese millón que se le quitó del 70%, se lo subió aquí a recursos propios. Mira, aquí está en 199 y aquí la financiación estaba en 197.8, casi 198. Simplemente él ya lo ajustó aquí. Listo, entonces ya no es el 30 como tal, sino el 31, el 30.23. Significa que el restante por ciento, el 69,77% es plata prestada. Esto es lo propio, el resto es prestado. Luego nos vamos aquí al costo de la deuda antes de escudo fiscal. También tiene aquí una fórmula que no es correcto. Decimos, quitemos eso. Y aquí le vamos a decir que el costo de la deuda es igual. Se van aquí a la hoja de financiación y ubican la tasa de interés. Ese es el costo de la deuda. Dependiendo del plazo. Ya saben que si cambian el plazo, cambian la tasa. La base era 6 años de plazo con una tasa del 14%. Y la van a subir o la van a bajar por cada año, ya sabemos, el 1%. Sea que aumente o sea que disminuya. Entonces esa tasa cada vez que cambia aquí, ya automáticamente le va a cambiar acá. 18. Escudo fiscal, que a este 18 le quita el efecto del impuesto, el 34. Cuando una empresa tiene deuda, aquí como en el proyecto tiene deuda, mire aquí está, paga unos intereses. Ese es el escudo fiscal. Aquí generó una utilidad operacional de 52 millones el primer año. Pagó intereses 73, imagínense, más los intereses que lo que tenía de utilidad. ¿Cuánto le quedó una utilidad después de gastos? 22 negativos. ¿Cuánto pagó impuesto de renta? Pues aquí no pagó porque no hubo utilidad. Entonces, eso es lo que se denomina el escudo fiscal, que por tener deuda, pagar intereses de una deuda, se le disminuye el pago de impuestos. Si no hubiese tenido estos 73 millones de intereses, cero de deuda, cero intereses, generaría de utilidad los 52 menos cero, solamente le quitaba el gravamen al movimiento. Quedaría aquí con una utilidad de 52 millones, no negativa, y sobre 52 iría a pagar el 34% de impuesto. Eso es lo que significa escudo fiscal, que el costo de la deuda se le disminuye porque va a pagar menos impuesto. Entonces le quita ese 18 el efecto de la tasa de impuesto.
Costo de la deuda sin inflación antes de escudo fiscal. Es ese valor 11.85 que está ahí. Perdón, a ver. Aquí está mal. Ah, no, sí, sin inflación. Ah, es el 18 menos el 5.5, correcto. Y este es el 11.85 menos el 5%, menos la tasa de inflación. Todo lo calcula con y sin inflación. Costo de la deuda antes de escudo fiscal, con escudo fiscal, sin inflación antes de escudo y sin inflación con escudo fiscal. Obviamente aquí el porcentaje de recursos de crédito financiero es el complemento. Si aquí era el 30-23 de propio, el 69-77 es prestado, la suma de estos dos, el 100%. Y con eso establece la tasa de descuento con la que se evalúa el proyecto, la famosa WACC. También la calcula con o sin inflación. Si la proyección está a precios corrientes con inflación, la vamos a evaluar con el 16. Si está a precios constantes, como esta es la de fotografía, sin inflación la evaluamos con el 11. O sea, a esta se le quitó el efecto de la inflación. ¿Cómo se calculó esto? ¿Y esto qué es? La tasa WACC, esto es también siglas en inglés, esto es un average cost capital weighted, es un costo promedio. Average promedio ponderado. Entonces hay dos tipos de recursos, ¿no es cierto? Los recursos propios, CAPM, y los recursos de crédito, deuda. Entonces él lo que hace es promediarlos. ¿Cuánto va a utilizar de propio? De propio va a utilizar el 30%, entonces le aplica el 30%, bien sea a la CAPM con inflación o el 30% a la CAPM sin inflación. Más, ¿cuánto va a utilizar de crédito? Casi el 70%, 69%. Y le aplica el 70% a costo de la deuda sin inflación antes de escudo o con inflación y con escudo, dependiendo de si lo estamos evaluando con y sin inflación. Hace la suma. Es un promedio ponderado, un porcentaje por su costo, el otro porcentaje por su otro costo, y determinó el promedio ponderado. Eso es una tasa WACC. Quiere decir que el proyecto se va a evaluar con una tasa de descuento del 16% si es con inflación o del 11% si es sin inflación. Dicho de otra manera, que lo mínimo que aspiramos a que rinda este proyecto como está hecho sin inflación es el 11.53%. Aspiramos que el proyecto rinda el 11,53%. Si no nos rinde a esa tasa o menos de esa, superior a esa tasa, no nos rinde, pues el proyecto no es viable. Okay. Y aquí vemos que el costo de la plata propia, 20 sin inflación, contra 7 sin inflación y con escudo todavía de la deuda, pues es mucho más barata aquí la plata prestada, casi el 8% contra un 20% de la plata propia. Además de lo que hablamos, de conseguir la plata propia o conseguir la plata prestada, sabiendo que la plata prestada tiene otro ingrediente además que lo hace más económico, que es el efecto en el impuesto, como ya se los dije. Listo, ese es el resultado de una proyección, estas son las tasas. Ya lo otro que queda es entonces empezar a hacer la aplicación de los conceptos. Aquí ya tenemos, entonces vamos a mirar el primero, valor presente neto. Ya aquí está hecho el valor presente neto. Lo que pasa es que aquí está hasta el año 5. Está con las fórmulas. Listo, lo vamos a completar aquí hasta el año 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí ya nos quedó completo la evaluación del proyecto. ¿Qué es esto? Valor presente. Su nombre lo dice, extraer a un valor presente estos flujos, estos valores. Estos saldos que se estaban evaluando, que los mostramos al comienzo, los 11 valores, hay que traerlos a un presente, porque son del año 1, del año 5, del año 10. ¿Y cómo se hace esta evaluación a valor presente? Él lo que hace es, toma las cifras estas de cada año, las descuenta, su nombre lo dice descontarlas, las trae. Para descontar, ¿qué hace? Divide, va a coger esa cifra, le va a quitar, lo vamos a dividir entre la tasa de descuento. Entonces, como estamos con WACC sin inflación, lo va a dividir entre esta tasa, 11.53. Pero no es coger así y divídalo entre 11. Para poder hacer operaciones con tasas es 1 más el 11. 1 más este 11. Divídalo entre 1 más el 11. Y este valor, pues, como ya está en el año 0, este no tiene problema, porque nos va a quedar lo mismo. Lo va a traer del año 0 al año 0. ¿Y cómo hace que para que le quede en el año 0 y no le cambia al dividirlo? Porque lo eleva a la 0. ¿En qué periodo está esa cifra? En 0.
y una cifra elevada a la 0 da 1, entonces por eso lo divide entre el mismo. 608 dividido entre 1, 608, ese valor no cambia. Y hace lo mismo con los años siguientes. Ahora los 48 millones del año 1, estos sí están en el año 1, los va a dividir entre 1 más la tasa WACC, pero ya elevado a la 1, que es en el año 1. Devuélvalo del año 1 al año 0. Entonces los 48 millones los convierte en 43. Y así sucesivamente cada uno de los valores. De tal forma que, por ejemplo, el último año, que vale 520 millones en el año 10, al traerlo a presente los 520, se le convierten aquí en 174. Y ahí está haciendo la división entre 1 más la tasa WACC elevado a la 10, elevado a la 9, elevado a la 8, dependiendo del año en que esté. Y ya cuando tenga esos valores todos en presente, todos estos están en presente, se suman. Entonces aquí hay que sumarles, aquí tenemos que corregirle, aquí donde dice suma el valor presente, solamente está sumando 5 años, porque ese era el de fotografía, hasta la celda G, columna G. Y nosotros aquí estamos hasta la columna, vean, no está sumando sino hasta la G que está sombreada, y tenemos que sumar esa hasta la columna L. Entonces le cambiamos la letra G, aquí le cambiamos la G, súmelos hasta L, letra L, mayúscula o minúscula, como quieran, L. Y ahí ya quedó sumado y nos dijo que el valor presente neto del proyecto era tanto y que era viable. Ahora con funciones financieras, muy sencillo. Eso era aquí de manera manual, 1 por 1 cada uno de los años. Ahora aquí con funciones financieras. Con funciones financieras aquí está la operación, es cambiarle aquí lo que dice G, la letra G lo cambiamos por L, lo que dice G en toda le cambiamos la G, que son 5 años por la letra L, y listo, y nos queda exactamente el mismo valor, 87 y 87. Cambiamos las letras. Pero cuando ustedes lo van a hacer a manita, pues simplemente la función se denomina igual BNA, que significa valor neto actual. Es una función en Excel que existe. Y ahí el darle BNA, que ya está hecha ahí la operación, simplemente para explicársela aquí ya el detalle, paréntesis, y él les dice cuál es la tasa. Y la tasa que usamos pues es la tasa WACC. La tasa WACC sin inflación, esta tasa WACC. ¿Qué más nos pide? Miremos a ver, se me perdió aquí. Listo. Ahí en la parte inferior les va diciendo BNA, paréntesis, tasa. Luego punto y coma, punto y coma. Y nos dice valor 1, valor 2, valor 3, valores. No estos ya están en presente. Los originales, estos. Valor 1, es decir, no el 0 queda por fuera. Valor 1, estos valores del flujo de caja. Los del saldo neto a evaluar, que son los mismos aquí del flujo de caja porque no había inversión. Entonces vamos a tomar desde el valor 1 y sombreamos, señalamos hasta el 10. Hasta ahí. Ya nos quedaron los 10 valores y él los va a traer a presente cada uno. Cerramos paréntesis. Hasta ahí llevamos el valor presente, hasta ahí llevamos el valor presente desde el año 1 hasta el 10. ¿Qué nos quedó por fuera? El año 0. El año 0 no queda dentro de la fórmula del BNA. Entonces por fuera le decimos más el valor del año 0, que es este mismo 608, igual a este 608, porque ese no cambia. Estando en el año 0 es el mismo. 608 así con el signo negativo. Enter. Y ahí está el valor que calculó, 87,005,87. Eso es la función de valor presente neto o valor neto actual, que es la forma en que lo van a calcular. Ok, calcula aquí, ya está en la hojita, simplemente cambiamos la celda G, la letra G por la letra L. ¿Y qué significa esta cifra? Esta cifra significa que el proyecto recuperó los 608 millones y le sobraron 87. Acuérdese que aquí no hay utilidad. ¿Me sobra o me falta plata? Entonces aquí me está diciendo, le sobra. ¿Y por qué sabemos que aquí nos dijo que era viable? Porque es un valor positivo. Si nos hubiese dado negativo esta cifra, nos diría aquí proyecto no viable. Aquí es viable. Está haciendo de dos maneras, ya lo dijimos, aquí con las funciones, con las operaciones 1 por 1 o con la función en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sobra o cuánto falta en el proyecto? Luego viene la tasa interna de retorno.
accedemos a la fórmula y le cambiamos lo mismo, la letra G por la letra L y listo. Y generó una tasa del 14% y nos dijo que era viable. ¿Y por qué? Porque el 14% fue superior a este 11%. Así como hicieron el de fotografía, que no le fuera a dar el doble 2 veces la WACC. Aquí lo mismo, vamos a dejar la misma condición. Tasa interna de retorno no superior a 2 veces la WACC sin inflación, para que no nos quede exagerada la evaluación del proyecto o una viabilidad que no sea como tal cierta. Eso es. Listo. ¿Cómo se calcula en Excel? Pues ahí lo vimos. Es una función sencilla, le dicen igual y escriben la palabra TIR seguido, tasa interna de retorno, en mayúscula o en minúscula, como quiera, TIR, paréntesis. Y le dice valores, este es muy sencillo. Se van al origen de las cifras aquí. Y aquí sí empezamos desde el año 0, señalamos desde el año 0 el valor negativo y sombreamos todo hasta el año 10, el último dato, solamente el de cada año. Cerramos paréntesis. Señalar los 10 de cada año y la inversión incluida, el negativo original. Enter. Lo colocamos en porcentaje. Siempre cuando calculen un término en porcentaje, aquí está ya dado con 2 decimales y le colocamos los 2 decimales. 1406, 1406. ¿Y cómo supo que era viable? Porque dio mayor que el 11. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto tiene una rentabilidad, un retorno, un rendimiento del 14% efectivo anual. ¿Y cuánto aspirábamos a que nos rindiera? El 11. Que no sea entonces superior a eso. Aquí está la comprobación. Aquí la comprobación también le vamos a cambiar la letra G. Aquí, comprobación, letra G por letra L. Y la comprobación nos tiene que dar 0. ¿Qué es esto? Cuando se calcula la tasa interna de retorno, que es el rendimiento, la rentabilidad del proyecto, quiere decir que si estos flujos de caja, estos resultados de cada año, los traemos, los descontamos, no a la tasa WACC, sino a la tasa interna de retorno, cuando se haga la suma, esa suma en valor presente es 0. Es decir, ese fue el rendimiento. Se igualaron, el valor presente ya no nos dio ni positivo ni negativo, sino que con el 14% nos quedó en 0. O sea, se igualó la inversión, que fue el negativo, con los flujos de caja de cada año. Obviamente no a la tasa WACC, que fue la que nos definió el valor presente neto, sino una comprobación para la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno es el rendimiento del proyecto que se compara con la WACC, que sea superior, ya lo saben en el proyecto anterior y aquí lo mismo, a máximo 2 veces, y es la tasa que hace que los flujos de caja aparecente a esa tasa de 0, la suma. Muy bien. Tasa interna de retorno modificada, también hacemos lo mismo, cambiamos las letras G por la letra L para que tome todos los flujos hasta el 10º año, donde haya en las dos partes G por L, y listo. También sigue siendo viable. Incluso fue aquí más alta la TIR modificada que la TIR propia. A veces es más alta, a veces es más bajita, pero en ambos casos sigue siendo viable. No es que de pronto nos aparezca que es viable acá y aquí no es viable, no. Si es viable, siempre un proyecto cuando se evalúa, si es viable por presente neto, es viable por todo lo demás. No puede ser que nos dé viable por presente neto, no viable por TIR, viable por... No, y empieza uno a contar cuáles fueron más, los viables o los no viables. No, eso no es así, simplemente está mal evaluado. ¿Y esto cómo se calcula? Lo mismo, entonces aquí vamos a hacerlo por aparte. Escribimos ahora la función de TIR modificada, lo mismo, TIR, escribimos las letras TIR, tasa interna de retorno, y le agregamos la M, TIR modificada, paréntesis. Valores, utilizamos aquí los valores originales desde el año 0 hasta el año 10. Punto y coma, ahí sigue, hay que hacerle aquí más cositas. Él nos pide aquí más datos. Vamos a ver. Ahí estamos. Ya hicimos los valores. Luego nos dice tasa de financiamiento, o sea, la del crédito.
que es la tasa que usamos aquí como costo de la deuda. Entonces él nos pide dos tasas: tasa de financiamiento, costo de deuda con escudo fiscal, sin inflación esta, costo de deuda con escudo fiscal, tasa de financiamiento, punto y coma. Y eso ya está hecho, pero para que ustedes vean cómo se aplica, ¿no? Estamos explicando la aplicación en términos en detalle. Y tasa de reinversión es la WACC. Ya les explico qué fue lo que hizo él aquí. Y la tasa WACC, que es la tasa de reinversión, esta. Cerramos paréntesis y listo la evaluación. Le damos el porcentaje. Perdón, entonces, perdón que está usando entonces es otra tasa de financiación. 25 o 27, perdón, entonces utilicé la que no era. 25 sí utilizó, entonces es más alta, ya les explico. Siempre me tiendo a confundir, entonces aquí es que está 25, no, 25, 27 y 22 es, 27 y 22, tasa 27 y tasa 22. Ahora sí, 16.67. ¿Qué es esto? Iremos a ver qué fueron las tasas que usó, 27 y 22. Ahí están. Entonces, él cuando pidió, coja el flujo. Este es el flujo del proyecto. Y ese flujo no haga como hizo la TIR, que fue con una sola condición, traer a un valor presente hasta que diera 0. Y él calculó la tasa TIR. En la TIR modificada, él le dice, un momentico, señor. Así es que, claro, estaba utilizando la que no era. En el TIR modificado, le va a pedir una tasa, como nos dijo, tasa de financiamiento, es decir, le está diciendo, el proyecto usted no lo está financiando todo con recursos propios, ni todo con recursos de crédito, usted está usando plata propia y plata prestada. Entonces, dígame, si al proyecto le falta plata, ¿cuál es el costo de la deuda? Entonces, tasa de deuda sin inflación, financiamiento, tasa de financiamiento, que fue la que usamos allá. Y luego, punto y coma, tasa de reinversión. Y si a usted le sobra la plata, no le falta, le sobra, usted reinvierte la plata. ¿A qué tasa la reinvierte? A la CAPM sin inflación, a lo que yo aspiraría que me rindiera la plata propia. Eso es lo que él hace. Entonces él interactúa con esas dos y calcula una, por eso se llama modificada, es más cierta, es más verdadera, es más real. Porque es lógico, el flujo de caja, el flujo de evaluación puede tener negativo y positivo. Si tiene negativo, le está diciendo, cuando le haga falta plata, ¿qué hace, señor? Pues lo va a pedir prestada. ¿Y cuál es el costo? Tanto. Y cuando le sobre plata, usted ya no la pide prestada, la invierte. ¿A cuánto? A lo que usted aspira que le rinda. Eso es lo que hace. Entonces esa fue la TIR modificada que calculó aquí. Hace lo mismo, ¿es mayor o es menor que la tasa WACC? Mayor, viable. Si es menor, no viable. Relación beneficio-costo. Aquí vamos a hacer un cálculo, esta operación, no vamos a hacer esta aquí. Bueno, a ver cómo les hago esta operación. Listo, entonces más fácil aquí. Saldos netos positivos. Aquí, donde dice saldos netos positivos, podemos hacer lo siguiente. Igual, tomamos el valor presente neto que nos dio. Valor presente neto que nos dio. Aquí 87, y vence acá o acá. Y le sumamos el valor negativo en el año 0 en este caso. Entonces, para sumarlo, no le digo más, sino le digo menos, para que me haga menos con menos el valor negativo. Entonces, él me va a hacer la suma. 87 menos este, y esa es la suma de los presentes positivos. Entonces, cogió todos estos presentes, mire, vamos a hacerlo a ver si nos da. Voy a sumar aquí todos estos presentes, que ya están aquí en presente, año 1. Vamos a sumarlos todos, para no hacer esta operación más fácil, como les estoy diciendo abajo. Y aquí está la suma. Aquí sumamos los valores presentes en valor presente de los positivos. ¿Cuánto dio? 695.250.000. 695.250. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? 695.250. Y él ya automáticamente saca el negativo. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué hice? Cogí el valor presente neto que ya calculamos y le dijimos menos para que sume el valor de la inversión, los 608, bien sea de acá o de acá, cualquiera, el mismo valor, menos el valor de la inversión que está en negativo. Y eso lo toma como saldo positivo neto, es traer a valor presente los positivos y el negativo que está en valor absoluto, 608.
¿Y qué hace la relación beneficio-costo? No hay que cambiarle ninguna letra. Divide los dos datos. Estos son los valores positivos en presente y los valores negativos que es en presente. Hace la división y da un numerito. Ese numerito es viable o no es viable si es mayor o es menor que 1. Mayor de 1 significa que lo positivo supera lo negativo, es decir, que los flujos de caja a futuro traídos a presente son superiores a lo que va a invertir el proyecto. Supera el flujo de caja a lo que va a invertir, da mayor que 1. Entonces, si es mayor que 1, proyecto viable. Si es al contrario, pues nos daría menos de 1, no viable. Significa que 1,1434 quiere decir que por cada peso invertido en el proyecto, el negativo, que en este caso está en valor absoluto, esto no se da en valores negativos, esto se da en valor absoluto, por eso está ahí como valor absoluto este. Aquí en la fórmula está como un valor absoluto. Que por cada peso invertido en el proyecto, ¿cuánto genera de resultados positivos el flujo de caja? Entonces genera 1 peso con 14. Cada peso invertido genera 1 peso con 14 en flujo de caja positivo. Es mayor de 1, positivo. El BAUE o el CAUE. Cambiamos la letra G por la letra L. Lo llevé a 10 años y ya. Ahí quedó ya a 10 años. ¿Qué es lo que hace aquí? Lo vamos a hacer acá. Hay una función que se denomina pago. Escriben la palabra pago, que es como calcular el valor de una cuota de un crédito. Ustedes quieren valor de una cuota de un crédito, con esa función la pueden calcular. Paréntesis. ¿Qué tasa? ¿A qué tasa va a ser el crédito? En este caso, ¿a qué tasa vamos a traer el valor de la cuota? A la UAC. A la UAC sin inflación. Punto y coma. ¿Dónde estamos? A la derecha. Punto y coma. Número de periodos. ¿En cuántos años va a ser el pago o la cuota? En 10 años. Entonces, en Excel pues es conveniente utilizar siempre celdas. Número de periodos, 10. No escribirle ahí 10, sino los 10 que son los 10 años de evaluación del proyecto. Si fuese 5, pues tomaríamos el dato de 5. ¿Qué más nos pide? Valor actual. Valor actual. Ok. El valor actual le cambiamos el signo. Siempre va a ir con signo contrario. Entonces, si no importa cómo esté allá, simplemente escribimos menos. Menos y el valor que nos dio el presente. Valor actual es el valor presente del proyecto. Entonces, menos este valor. Lo va a tomar allá como un negativo. No hay problema porque la función pago va a interactuar. Si lo hubiésemos dejado sin cambiarle el signo, el resultado del pago nos habría dado negativo. Le vamos a cambiar el signo negativo, el resultado del pago nos da positivo. Pero al revés, cuando el proyecto sea no viable de negativo, al cambiarle el signo lo toma con valor positivo y el pago va a dar negativo, va a decir que no es viable. Aquí en este caso va a ser viable porque este valor significa que lo va a distribuir en 10 años como un positivo y le cambiamos para que el resultado siempre nos genere el signo contrario al valor presente que tenga. Luego, ¿qué nos dice? ¿Valor futuro? No, no hay valor futuro, ese es el caso de unos leasing o cosas de ese estilo. 0, valor futuro 0, no hay. El BF que está aquí, estoy refiriéndome BA, valor actual, BF, valor futuro, y punto y coma, tipo. El tipo me dice final del periodo 0 o comienzo del periodo 1. Quiere decir vencido o anticipado. Siempre los proyectos y todo esto se calcula vencido. Entonces le decimos 0. El 0 como tipo vencido, 0 vencido. Cerramos paréntesis. Y ese es el valor que calculo aquí. 15, 100, 619, 15, 100, 619. ¿Qué es esto? Esto no es más que coger el valor presente que nos dio 87 y distribuirlo en 10 años. Obviamente no es 87 dividido entre 10, quedaría de 8, porque hay unas tasas y hay unas variables de cada año. Esto es como si hubiésemos pedido, en términos otros que le estaba diciendo, pedir un crédito de 87 millones hoy, a 10 años, a una tasa del 11, ¿cuánto nos queda pagando de cuota anual? Quedaríamos pagando de cuota anual 15 millones de pesos. Es más o menos similar. Aquí no es que estemos pagando un crédito, es que estamos distribuyendo un valor presente en términos uniformes. Por eso el concepto aquí dice BAUE, beneficio anual uniforme equivalente, un valor por año uniforme equivalente. Cada año
los 87 millones de hoy significarían que cada año en promedio recibe 15.100.000 pesos. Diciendo, pero 15 millones en 10 años son 150, sí, pero acuérdese que son a presente. No es lo mismo sumar 15 de hoy que 15 dentro de 5, que 15 dentro de 10 años. ¿Y cuándo es viable o cuándo no es viable? Positivo. Obvio que si el primer dato, valor presente neto, es positivo, este seguirá siendo positivo, luego es viable el proyecto. ¿Y cuándo es CAUE? Cambia la B por la C. La B, beneficio, cuando es positivo, y la C, costo, cuando es negativo. Cuando da negativo significa costo anual uniforme equivalente. Y terminamos con el periodo de recuperación de la inversión. Entonces aquí falta llevar esto también a los 10 años. Vamos a llevar esto a los 10 años, año 5, y lo llevamos aquí a los 10, 9 y 10 años. Y aquí donde están estas variables, vamos a borrar aquí esto, borramos esto. Estos 12 sí los dejamos. Y aquí él va a hacer las operaciones para saber en qué año, qué mes, qué día. Veamos a ver si ya está correcto esto. Sí. Ok. Ya lo llevamos a los 10 años. Entonces el periodo de recuperación es, primero cuando hacen ustedes, ahí como les dije, copiar y pegar, desde el quinto hasta el décimo. Revisan que en el último año, en el décimo, en el que está no en el superior pegado al año, sino en la parte inferior, este valor, lo vamos a poner en verde, es el mismo valor presente neto, 87.005, que es este que calculo aquí ya, 87.005. Debe coincidir con el que nos dé aquí. Y listo. Ahora necesitamos saber es cuándo se recupera el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que él hace acá? Él tiene los flujos de cada año, 643, estos flujos que trajo a presente, estos, los 48 del año 1, los 520 del año 10, que los convirtió en presente, en 174, en 41, en 43, esos son estos datos, estos, la inversión y los presentes de cada año. Y aquí en la parte de abajo lo que es los va acumulando. 600 del año 0, pues son los 600. Año 1, 600 negativos. Con 43 del flujo de ese año positivo ya se disminuye el negativo. El negativo ya no son 600, sino 500. 500 negativos con 72 del año 2 quedan 400. Se va disminuyendo el negativo, se va disminuyendo. Hasta que terminó en el positivo final, que fue el valor presente neto. Entonces, ¿cuándo recuperó el proyecto la inversión? Diría uno en el año 10, que fue donde terminó ya positivo el acumulado. Este es el acumulado, aquí ya fue positivo. En el año 9 seguía siendo negativo. Entonces no decimos que fue en el año 10, decimos que fue en el año 9. Entonces aquí le vamos a cambiar año en que se recupera la inversión. Aquí le decimos año 9. Nos toca hacerlo aquí como a manita, año 9, y vamos a ver en qué mes y en qué día. ¿Por qué en el 9? Porque fue en el 9 más unos meses del año 10. Entonces vamos a ver cuántos meses del año 10. Por aquí no me acuerdo cómo es, pero vamos a intentar a ver cómo es. Aquí entonces, donde está esta fórmula, X y 12 es simplemente una relación de los meses del año para convertirlos a cuántos meses, en cuántos meses se recupera. Entonces, a ver cómo es la cosa. Aquí tomo, encima de la X voy a tomar igual el último dato negativo, el último dato negativo de la celda de abajo, que es el valor presente neto acumulado. Tomamos este último dato negativo, ese es el que va a ir aquí, último dato negativo. Y al frente de ese, el último dato negativo, no el último valor, no, el último negativo, Y al frente de ese, el del año inmediatamente siguiente al último negativo, pero no el de abajo, sino el de ese año. Es decir, que con los 174 millones que da ese año es que recupera los 87 negativos, y por eso 174 menos 87 son otros 87, pero positivos. Entonces le decimos, eso, correcto. Entonces le decimos eso. Volvemos a hacerlo. Entonces toman el último negativo según el año que corresponda, y al frente el que sigue, el del año siguiente, pero el superior, el valor de ese año, 174. Él hace la operación y dice, lo va a recuperar en 6 meses
y los 6 meses le sobraron tanto 003 meses y los convirtió a días, entonces aquí le aparecieron en año 9, mes 6 y un día. Recuperó el proyecto. ¿Viable o no viable? Entonces aquí no aparece si es viable, bueno, se lo borré porque como tenía ahí tantas fórmulas, aquí pues podremos decir que sí es viable. ¿Por qué? Porque se alcanzó a recuperar antes de la evaluación del proyecto, que eran 10. Si nos hubiese dado aquí negativo, no habría que calcularle aquí nada porque no se alcanzó a recuperar. Negativo, más de 10 años, simplemente entonces uno escribe aquí. Año de recuperación, más de 10 años. ¿Viable? No. Estoy evaluándolo en 10. Y si en 10 no alcanzo, pues grave, no alcancé a recuperarlo. Entonces, como pueden observar, la viabilidad es por todos. Valor presente neto, tasa interna de retorno, TIR modificada, relación beneficio-costo, BAUE, etc. Voy a hacerle un cambio aquí para que ustedes vean que cuando es negativo por un lado, por ninguno es viable. Vamos a aumentarle aquí esta inversión con otra cifra, 100 millones más. Tuviese que invertir no 600 sino 700 millones. Ahí quedó todos los mismos resultados del flujo. ¡Pum! Valor presente neto, negativo, 12 millones. ¿Qué quiere decir? No recuperó los 700 y le hicieron falta 12. Ah, bueno, es que esta TIR sí es un chiste. Aquí dijo que viable la TIR. La TIR, tasa interna de retorno solita, no viable porque fue inferior al 11. Resulta que esta nos dice que es viable, la TIR modificada. ¿Qué diría uno? Hay un absurdo, ¿no? No viable y ¡pum! Viable aquí. ¿Por qué? Y aquí está también la operación hecha a mano, ¿sí? Porque es que resulta que el proyecto, como está financiado en su gran mayoría, casi un 70% con crédito, y el crédito es el de más bajo costo, haría que el flujo de caja traído a presente en esas condiciones, esto es como si lo fuera a reinvertir la plata, le saliera mejor el rendimiento. Obviamente es una medida, pero esto pues en una evaluación no se puede presentar de esta manera. Aquí, ¿qué diría uno? Pues simplemente uno hace la aclaración. Nos está dando que es viable por tasa interna de retorno modificada por la exagerada relación que hay entre la plata propia, que es mucho más barata, hoy casi el 8, contra el 20 de la plata prestada, sin inflación. Es 3 veces más costosa la propia. Y como la propia está utilizando el mínimo, el 30, y la prestada el máximo, eso no quiere decir pues que el proyecto sí, entre comillas, viable, aunque no lo es, sino el riesgo que está asumiendo. Porque aquí hay un riesgo alto. ¿Cuál es el riesgo? Pedir la plata prestada. El hecho que sea barata o económica no quiere decir pues listo, buenísimo, ¿no? Favorable, como tasa del proyecto, bueno, pero como riesgo alto, entonces esto desvirtúa ese resultado. La relación beneficio-costo, vea, menor que 1 es mayor, los negativos, los 708 que invierte, es superior a lo que generaron los flujos de caja positivos, nos dio menor que 1. El BAUE, pues también negativo, menor que 1. Aquí no, como no los cambia automático, aquí le tenemos que decir más de 10 años. Veamos si es cierto, sí, obvio, aquí no se alcanzó a recuperar, vea, quedó en negativo, entonces aquí no podemos hacer esta relación de dónde fue el último negativo y cómo lo recuperó, porque aquí no hay forma de recuperarlo. Entonces, como ustedes pueden observar, siempre que tengamos un proyecto por una viabilidad, lo hacemos viable por todo, o no viabilidad, no lo hacemos viable por ninguno. ¿Ok? Esa es la labor. Esto es más explicación, lo que les dije, pues el trabajo, porque ustedes lo que cambian son una letrica y ya, una letra y ya. Simplemente pues fue toda la explicación en detalle de qué quiere decir. Con esto entonces completan ustedes ese trabajo, hacen lo mismo en una hoja adicional, sustento, hacen los cambios que consideren con las variables. El flujo de caja. Voy a mostrar el flujo de caja que mire, grave. Aquí nuestro flujo de caja está gravísimo. Sí observaron, ¿no? ¿Por qué? Porque está grave, vea. Ese es el riesgo, ahí está. Porque estaba sacando mucha plata prestada, entonces no le alcanza, vea. Negativo. Muchísima plata prestada, entonces quedó con un negativo. Y esto no puede generar nunca negativo los flujos de caja, ¿no? La misma que hicimos con el proyecto de fotografía. El flujo de caja
no puede ser negativo en ningún año. Eso. ¿Cómo lo corrigen? Pues entonces no se puede sacar toda esa plata, hay que sacarle menos crédito, ya lo tenemos el plazo hasta los 10 años, pues eso ya va a depender del proyecto entonces cómo está. Entonces, por ejemplo, ¿un qué? 60% de crédito, 400 millones, no 460, a ver qué pasa. 400 a 10 años, dejémoslo los mismos 10 años. Flujo de caja ya se mejoró, no alcanzó. Entonces, así, y ahí empieza uno a operar. 55, 360 millones de crédito. 360 de crédito a 10 años. Flujo de caja ya pasó positivo. Listo. Que cuando nos dé positivo tampoco nos sobre mucha plata. Cuando nos sobra mucha plata es porque quizás lo estamos financiando en muy corto plazo o estamos pidiendo muy poquito. Pero aquí ya miremos la viabilidad. Ahí está todo viable, vea. 13 no fue superior a 2 veces. La tasa WACC, vea cómo se bajó. ¿Por qué se bajó? Porque ya está utilizando menos plata prestada. Dice uno, sí, pero menos plata prestada no era más barata. Sí, pero es que el beta ya no fue 3 veces, mire, ya el beta fue 2 veces. Entonces el costo de la plata propia también se bajó bastante. Recuerda que estaba como en el 22, aquí se bajó al 14. La plata prestada sigue costando lo mismo, pero la plata propia ya tuvo menos costo. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo, ¿no? Están contratando menos crédito, ya hay más plata suya propia, entonces con menos riesgo ya nos generó flujo de caja positivo y fue viable el proyecto en todas sus modalidades. Eso es. Entonces es simplemente cuestión de aplicar ahí valores para que les defina si está correcto o no está correcto. El próximo martes, Dios mediante, hacemos un repaso de los temas. Yo les hago un repaso de lo que vieron conmigo, obviamente, para que preparen ese cuestionario que es individual. Vuelvo y les insisto, lo recuerdan, sáquenle el tiempo, miren a ver cómo hacen para organizar en sus trabajos, en sus labores. Viernes 31 de marzo, desde las 0 horas hasta la medianoche va a estar disponible. Es una hora del cuestionario, tienen una hora, ahí les va dando el tiempo. Son 10 preguntas de opción múltiple, escoger de unas preguntas, unas variables. Importante para ese momento tener a la mano un Excel, van a utilizar ahí un Excel para algunas operaciones sencillas y que puedan contestar y atender el cuestionario. Entonces el martes sí hacemos solamente un solo encuentro, una sola videollamada, que hacemos el repaso ya del curso. Ya les revisé la primera entrega, ya tienen allá la retroalimentación con el detalle. Espero entonces ya que hoy terminen esta para revisarles y hacerles la debida retroalimentación igualmente. Dudas que tengan, con mucho gusto en el foro, me escriben y estaré atento a poderlos atender. No sé qué más preguntas tengan. Bueno, listos. Muchas gracias. Entonces, que les rinda. Buena noche y nos veremos entonces en 8 días. Muy amables. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que les rinda. Chao, chao. Buenas noches, profe, gracias. Gracias. Bueno, Alejandro, que esté muy bien. Chao. Ya les corrijo lo de la mesa de trabajo con la fecha para que tengan acceso. Listo. Sí, señora. Gracias.
You are currently the only person in this conference.